Buenos días, ¿cómo les va? Bien, hoy vamos a trabajar el miedo. Va a haber por lo menos 2 episodios del miedo. Hoy vamos a hablar del miedo, a explicarlo, trabajando a Norberto Levi, que es una persona muy buena con las emociones. Y el próximo martes vamos a trabajar sobre un miedo en particular, por lo que tenés que tener elegido ese miedo para el próximo martes y no podrías hacer también la visualización del próximo martes si no escuchaste lo de hoy. Bien. El miedo es la angustia frente a una amenaza. Voy a ir mirando porque tomé notas para trabajar esto con tranquilidad y puntillosidad porque lo merece. Hay una amenaza que puede ser interna o externa y sentimos miedo porque sentimos que nuestros recursos no son suficientes para esa amenaza. Esa sensación es absolutamente personal. Otra persona frente a la misma amenaza puede no sentir absolutamente nada, porque tiene otros recursos, básicamente. Entonces, ¿cuáles suelen ser las reacciones más usuales? Porque lo más importante, les aclaro, es la reacción al miedo, no el miedo en sí. Las reacciones más usuales son la sugestión, no tengo miedo, pienso que no tengo miedo, se me va a pasar, que no dura absolutamente nada como efecto. La descalificación, cuando te dicen no seas cobarde, ya vamos a volver sobre esto, tenés que enfrentarlo. Y sobre todo esto último, la descalificación, es complicada porque equipara miedo a cobardía y afrontarlo a valentía. Entonces los recursos definen mi actitud frente a otros. Insisto que tienen otras posibilidades. No es ni cobarde tener miedo ni valiente afrontarlo. En todo caso es valiente con respecto a uno mismo. Si uno traspasa un límite de estos es valiente, se encuentra con su fortaleza. Pero decirle a otra persona que no es valiente porque no afronta un miedo, teniendo un mundo complejo como tenemos todos y que seguramente afronta y logra otras cosas, es muy aniquilante para la identidad y personalidad de esa persona. Y lo que en general produce es que se dañe peor. O sea, si yo tengo una fobia y me obligan a traspasarla sin recursos, la fobia o el ataque de pánico van a empeorar. Otra cosa que se hace es anestesiarlo. Entonces no lo siento, no lo percibo y me pongo en riesgo porque como no lo percibo, no me protejo y me expongo más a la situación de amenaza, sea cual sea, porque cuando no siento el miedo, quedo desprotegido hacia cualquier situación de amenaza. No mido el peligro. Muchas series se basan en esto como el gran logro, ¿no? Lo importante es saber si tengo los recursos necesarios frente a este miedo. Entonces muchas veces hay que hacer experimentos, experiencias para probar, digamos, cuántos recursos tengo para un determinado miedo. Entonces hay muchas técnicas que van trabajando con la exposición de a poco hacia la amenaza para ir probando a ver cuántos recursos tengo, cuántos centímetros, digamos, me banco de exposición al miedo. Pero cuando cancelamos el miedo y lo anestesiamos es como si apagáramos la luz que nos marca cuánto aceite hay en el motor del auto. Vamos a quemar el auto porque no tenemos avisos. Ese es el lugar del miedo, el lugar del aviso. Es muy importante. Miedos injustificados no existen. O sea, cuando alguien te dice yo tengo miedo a las cucarachas y vos te le reís en la cara diciendo una cucaracha, ¿qué te va a hacer? No estás entendiendo absolutamente nada de lo que es el miedo.
En general, el miedo a animales, hay puesto algo en ese animal que tiene que ver con el propio miedo. Fíjense que los animales en general que se temen tanto son animales que se esconden o que están en la oscuridad o que huyen y tienen mucha similitud con el miedo en sí y cómo esa persona vive el miedo, que se paraliza, se esconde. Es para seguirlo, pero eso cada uno lo seguirá solo. Si uno decide no escucharlo, cada vez va a gritar más fuerte, se va a transformar en crónico, se va a agravar. Hay cada vez más división entre yo mismo y el miedo, cada vez más lucha y cada vez más retracción. O se va a encapsular y se va a transformar en una fobia, que es un núcleo estable, o sea, la fobia siempre está, digamos. Si se acerca la posible amenaza, estalla. Por supuesto que todo esto se transforma con terapia, nada es intransformable. El miedo se calma cuando es escuchado con respeto. Se entiende lo que le pasa. El miedo no quiere vivir con miedo, el miedo quiere fortalecerse. Cuando yo escucho lo que le sucede, puedo hacer una estrategia real y dejo de acarrearlo como un lastre en mi espalda, porque como lo niego, lo acarreo en la espalda. Valgan las contracturas y rigideces corporales que esto acarrea. Entonces, un miedo funcional o sano marca la diferencia entre mis recursos y lo que me amenaza. Ejemplo, el COVID-19 es una amenaza. ¿Cuántos recursos inmunológicos tengo? ¿Soy un grupo de riesgo o no soy un grupo de riesgo? ¿Estoy tomando algo para tener mi sistema inmunológico alto o no? Esos son los recursos que tengo frente a una amenaza. El miedo disfuncional, que es o negado, o reprimido, o cronificado, inhibe, angustia, desorganiza, bloquea la experiencia y el aprendizaje. Entonces hay que transformar el miedo disfuncional en miedo funcional. Entonces, en un niño, por ejemplo, que es donde empiezan estos problemas, si no tiene un adulto que es su evaluador, porque acá el asunto se transforma entre nuestro niño interno, evaluado, asustado, y nuestro adulto evaluador. Ese adulto evaluador está replicando los adultos evaluadores que ese niño tuvo en la infancia. Ese adulto externo va a determinar la salud psíquica de ese niño, que se va a transformar en un adulto con esos daños o con esas posibilidades. ¿Cómo es sano esto? Que el adulto escuche, respete, ayude a buscar recursos, tampoco que consienta, o sea, que el miedo haga lo que se le dé la gana. Pero el miedo, como es la limitación, tiene la última palabra. Hay que respetar esa limitación. Sí, hay que pedirle que cada vez se anime a un poquito más, pero con nuestro apoyo, no con nuestros gritos y nuestro maltrato. Hay que marcarle el desacuerdo, pero sin que sea una imposición. Y hay que entender de una vez por todas que retirada no es fracaso, que en nuestra cultura eso está totalmente malinterpretado, sino que es la búsqueda de una solución mejor o de condiciones mejores y el contacto con la fortaleza. Cuando se recupera la dignidad del miedo, vuelve a ser una valiosa señal de alarma. Bueno, espero que les haya servido y el martes que viene vamos a hacer un trabajo sobre esto puntualmente, así que piensen en el miedo, digamos, que quieran trabajar. Un abrazo.